El 1 de diciembre de 2025, a las 6 horas UTC, el instrumento de infrarrojo medio del telescopio espacial James Webb registró el objeto 3I/Atlas con una magnitud de 18,4, con una relación señal-ruido que descendió de 100 a 25 durante la sesión anterior, lo que indica la fase de desvanecimiento de salida, en la que la distancia solar supera las 2 unidades astronómicas, lo que lo hace indetectable más allá de 30 magnitudes por los conjuntos terrestres en un plazo de 4 semanas. Esta proyección aparece en un resumen de operaciones restringidas del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA. Documento ZWST Out 2025-1201 FADE. La actualización pública del Centro de Coordinación NEO de la Agencia Espacial Europea, publicada 18 horas más tarde, afirmaba que el objeto seguía siendo óptimamente observable hasta el 15 de diciembre, sin hacer referencia al umbral de rápido oscurecimiento. No hay explicación para la discrepancia en las ventanas de visibilidad. ¿Por qué omitir el límite de 4 semanas en las sesiones informativas oficiales, especialmente cuando no hacerlo podría suponer la pérdida definitiva de datos sobre la composición interestelar, como si las agencias estuvieran alejando a los observadores de revelaciones que podrían exponer orígenes artificiales, al igual que las señales silenciadas de Oumuamua en 2017 que el SETI enterró discretamente para evitar la histeria colectiva. La mecánica orbital estándar para trayectorias hiperbólicas predice que los objetos interestelares como el 3I/Atlas se atenúan a un ritmo de 0,5 magnitudes por día después del perihelio y que la ventana final se cierra cuando la magnitud aparente supera las 25 para la sensibilidad de referencia del observatorio Vera C. Rubin. Las observaciones amateur de la red de observadores de patio trasero el 1 de diciembre confirmaron la caída a 18,6, lo que se correlaciona con una velocidad de 59,2 km por segundo y una distancia de 1,8 U/A, datos agregados de 120 telescopios de patio trasero en todo el suroeste de Estados Unidos, muchos de los cuales informaron de interferencias inexplicables procedentes de lo que parecían ser señales de interferencia rastreadas a frecuencias militares. Fuente: Registro de alertas Bion 2025-1201 MAC. Tasa de desvanecimiento prevista, 0,3 magnitudes diarias. Observado, aceleración del 67%, lo que reduce el horizonte de recopilación de datos y alimenta los rumores entre los aficionados de que drones de gran altitud estaban interfiriendo sus señales para evitar que los telescopios domésticos captaran ráfagas de radio anómalas que insinuaban la presencia de tecnología activa dentro del cometa. Mientras se recopilaban los registros de magnitud, surgió una desviación del protocolo que apestaba a apagón coordinado. La Red Internacional de Alerta de Asteroides exige que las alertas de desvanecimiento en tiempo real se compartan con los observatorios miembros en un plazo de 2 horas desde los umbrales de detección. La telemetría del JWST del 1 de diciembre se cargó en el servidor seguro de la IO-1 a las 10 en punto UTC, pero se mantuvo en revisión de calibración de salida hasta el 3 de diciembre, y fuentes internas filtraron que la retención implicaba comprobaciones cruzadas con la red de defensa orbital de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos, como si el desvanecimiento no fuera natural, sino una secuencia de camuflaje deliberada que se supervisaba en busca de signos de reactivación. Estándar de calibración para el infrarrojo medio, 1 hora. ¿Por qué triplicar el tiempo de retención a medida que el objeto se aleja, arriesgándose a perder las líneas de base espectrales, de forma paralela a los infames retrasos en la publicación de los datos sobre los restos del Challenger en 1986 para ocultar los rumores de una posible contaminación extraterrestre? 2 de diciembre de 2025. La cámara de campo amplio 3 del telescopio espacial Hubble capturó imágenes resueltas con una magnitud de 18,8, revelando residuos de cola con tasas de producción de polvo que descendían a 10 kilogramos por segundo desde los 100 previos al perihelio, clave para modelar los tamaños de los granos de polvo interestelar antes de que la cola se disipara por debajo de la detección a 2,5 UA. Estas observaciones se centraron en la última fase del análisis isotópico, en la que las relaciones entre el helio 4 y el deuterio podrían confirmar los orígenes extrasolares, pero varios fotogramas mostraban artefactos de píxeles sospechosamente alineados con posibles puntos calientes, que según susurraban los analistas, podrían ser columnas de propulsión, rápidamente señaladas y eliminadas en las revisiones preliminares. Fuente:
Actualización del ciclo 32 del Hubble. Observación HST 2025-12-02 Tile. Persistencia teórica de la cola, 6 semanas después del perihelio. Actual. Duración reducida a la mitad, según la integración de la velocidad, y los foros de aficionados se llenaron de afirmaciones de que la red de espacio profundo de la NASA estaba bloqueando selectivamente las cargas de los telescopios que captaban esas anomalías, haciéndose eco de las imágenes suprimidas del meteorito marciano de 1996, que supuestamente mostraban microbios alienígenas fosilizados. La anomalía informativa salió a la luz al mismo tiempo, lo que profundizó el velo de secretismo. El protocolo del Hubble exige que los datos se envíen al archivo Bárbara A. Mikulski para telescopios espaciales en un plazo de 4 horas tras su adquisición. Los archivos del 2 de diciembre se procesaron a las 14:00 UTC, pero se segregaron en una partición interna de la NASA denominada Prioridad de Ventana Final, inaccesible para los socios internacionales hasta el 4 de diciembre, y los registros de acceso a la partición revelaron pings de la Oficina Nacional de Reconocimiento, lo que sugiere que los sobrevuelos de satélites estaban correlacionando los datos del Hubble con trayectorias orbitales clasificadas para buscar firmas de retorno en la trayectoria del cometa. Uso estándar de la partición. Solo amenazas clasificadas. ¿Por qué segregar los datos de la cola? Que contienen pistas sobre entornos de formación inobservables tras el desvanecimiento, como si las élites temieran que las pruebas isotópicas desencadenaran una lucha global por los recursos alienígenas, al igual que las operaciones de presupuesto negro que se rumorearon durante el incidente de la espiral de Noruega en 2009. La urgencia de la observación se intensificó el 3 de diciembre, acompañada de un trasfondo de pánico. El espectrógrafo FORSDOS del Very Large Telescope en Chile midió pendientes continuas de 19,1 magnitudes, lo que indica un agotamiento volátil con desgasificación de monóxido de carbono al 5% del pico, crítico para rastrear la nube primordial del objeto antes de que la señal caiga por debajo de una relación señal ruido de 10,1 a 19,5. La distancia es ahora de 1,9 UA, con un tamaño angular que se reduce a 0,02 segundos de arco, pero los técnicos de la ESO informaron de breves interrupciones en sus sistemas, coincidiendo con las alertas cibernéticas del Ministerio de Defensa chileno sobre sondas extranjeras que intentaban infiltrarse en la red del VLT. Fuente: Programa VLT 0105, Tutterid B O 123, Espectro VLT 2025-1203 Cont. Curva de agotamiento prevista, lineal durante 8 semanas. Observada, exponencial, comprimiendo la ventana a 3 semanas. Y los canales conspirativos se llenaron de teorías de que hackers rusos o chinos, tolerados por las agencias occidentales, estaban saboteando las transmisiones para impedir la confirmación de que el cometa era una sonda abandonada de un imperio estelar rival. El acceso se paralizó, lo que avivó los rumores de intriga internacional. La política de divulgación de datos de la ESO abre los espectros del VLT a la comunidad después de una reducción inicial, normalmente de 2 horas. La reducción del 3 de diciembre se completó a las 08:00 UTC, pero los archivos se bloquearon bajo coordinación interinstitucional hasta el 5 de diciembre. Coordinación que, según se citó, involucraba al Comando Espacial de los Estados Unidos, con correos electrónicos filtrados que insinuaban un pacto en la sombra entre las naciones espaciales para poner en cuarentena cualquier dato que sugiriera que la trayectoria del objeto estaba siendo empujada por fuerzas invisibles. Coordinación estándar, ninguna para las pendientes espectrales. ¿Por qué involucrar al ejército a medida que se acelera el desvanecimiento? Lo que podría ocultar las pruebas del origen extrasolar, lo que recuerda el encubrimiento conjunto de Estados Unidos y la Unión Soviética del objeto con forma de bellota de Kecksburg de 1967 que supuestamente se estrelló con tecnología no humana. El 4 de diciembre trajo consigo una presión cuantitativa, amplificada por las sospechas de la población. Las matrices CCD Amateur de la red de la Asociación Internacional de Cronometría de Ocultaciones detectaron el núcleo con una magnitud de 19,3, con una precisión fotométrica que se mantuvo en 0,01 magnitudes, a pesar de la interferencia del fondo del cielo, última fase viable para refinar el período de rotación, actualmente errático entre 8 y 10 horas.
Estas mediciones son esenciales para los modelos de estructura interna antes de que el objeto se funda en los límites de la confusión estelar, pero los miembros de la IOTA informaron de que sus flujos de datos se reflejaban en servidores desconocidos, con marcas de tiempo que mostraban retrasos que coincidían perfectamente con los pasos máximos de los satélites militares sobre sus ubicaciones. Fuente: Boletín fotométrico de la IOTA, IOTA 2025-1204 CCD. Norma de precisión post-perihelio, 0,05 magnitudes. Resultado obtenido 5 veces mejor, pero fugaz, y los detectives en línea conectaron los puntos con un patrón de señales fantasma en los espectros de radio, afirmando que el cometa estaba transmitiendo un mensaje de despedida interferido por las potencias mundiales para impedir su descodificación, infracción del protocolo. Los datos ciudadanos de la IOTA se introducen en el sistema de datos planetarios de la NASA en el plazo de 1 hora para su agregación. El boletín del 4 de diciembre se subió a las 12:00 UTC, pero se marcó como retraso en la verificación hasta el 6 de diciembre, y los registros de verificación muestran anulaciones manuales de los servidores del JPL que se remontan a direcciones IP vinculadas a contratistas de defensa como Lockheed Martin. Retraso estándar, automatizado, menos de 30 minutos. ¿Por qué manual cuando los datos de rotación podían revelar dinámicas no naturales antes de su pérdida permanente, alimentando las teorías de que los contratistas estaban acaparando modelos para patentes de tecnología alienígena en el mercado negro, tal y como se rumoreaba con los restos de Roswell en 1947? Para el 5 de diciembre, lo que estaba en juego en la ventana final se cristalizó en medio de rumores sobre la preparación para el apocalipsis. Los residuos del telescopio espacial Spitzer en modo extendido captaron ecos térmicos de magnitud 19,5, mostrando anomalías en la retención de calor con temperaturas superficiales 80 Kelvin por encima del equilibrio, datos fundamentales para el mapeo del hielo subterráneo antes de que la señal infrarroja cayera por debajo de un nanoshansky a 2,2 UA. La anomalía implica una actividad reciente, posiblemente artificial, y un denunciante del equipo Spitzer publicó de forma anónima que los memorandos internos discutían protocolos de contención en caso de que las señales de calor resultaran ser de un motor en apagado, rápidamente retirados en medio de amenazas de acuerdos de confidencialidad. Fuente: propuesta heredada de Spitzer 2025-1205, TERM. Imagen: Spitz 2025-1205 ECO. Expectativa de equilibrio, enfriamiento uniforme. Observado, puntos calientes localizados que desaparecen rápidamente, con patrones que coinciden de forma inquietante con las señales conocidas de propulsión de drones, lo que ha desencadenado afirmaciones virales sobre una nave exploradora camuflada que evade la detección. Anomalía de difusión. El protocolo de datos térmicos de Spitzer se comparte con la IPDA en un plazo de 6 horas. Las imágenes del 5 de diciembre se enviaron a una red segura afiliada al Departamento de Defensa a las 16:00 UTC antes de su archivo, según las transmisiones supervisadas por la FCC, con puntos finales de la red que incluyen búnkeres en Colorado vinculados a operaciones de continuidad del gobierno. Acceso público, 7 de diciembre, promediado para enmascarar anomalías. Norma de enrutamiento del Departamento de Defensa, solo activos de defensa. ¿Por qué desviar los ecos infrarrojos? Lo que sugiere la preparación para amenazas estructurales no reveladas en la fase de desvanecimiento, similar a las evacuaciones preventivas que se rumoreaban antes del evento de Tunguska en 1908, que arrasó bosques con un impacto extraterrestre sospechoso. El 6 de diciembre se intensificó temporalmente, con el velo adelgazándose para revelar las huellas de la conspiración. Las observaciones del prototipo del telescopio de 30 metros se alinearon con una breve ventana de ocultación de la Tierra a las 11 en punto UTC, capturando el objeto con una magnitud de 19,7 durante el tránsito de 2 minutos, lo que permitió una precisión astrométrica de 0.001 segundos de arco, refinando la velocidad hiperbólica excesiva a 60 km por segundo exactos. Esta ventana, una de las 3 restantes, era crítica para el legado de la trayectoria antes de que la confusión la limitara, pero los operadores del TMT observaron intentos de acceso no autorizado durante el tránsito, con registros que apuntaban a orígenes en Oriente Medio, donde las teorías conspirativas difundían historias de antiguas profecías que vinculaban el cometa con presagios del fin de los tiempos. Fuente:
TMT Acceso Temprano TMT 2025-1206 OCC, Astrometría TMT 2025-1206 PREC, frecuencia de ocultación mensual, utilizado solo el 50% de lo programado, y la infrautilización alimentó los rumores de que la cobertura completa estaba reservada para observatorios de élite que buscaban respuestas de balizas del cometa a bases terrestres ocultas. Conflicto sistémico. El acuerdo internacional de TMT exige compartir los datos astrométricos con la IAU en un plazo de 3 horas. Los datos del 6 de diciembre se retuvieron para una revisión conjunta de EU y Canadá hasta el 8 de diciembre, revisión en la que participó el NORAD según los registros, lo que sugiere que se rastreó la trayectoria en busca de posibles vectores de reentrada que pudieran sembrar armas biológicas o ráfagas EMP. Revisión estándar en solitario. ¿Por qué el NORAD en ocultaciones? Lo que implica la vigilancia de la trayectoria de salida para posibles retornos, muy similar a las sondas psíquicas del proyecto Stargate de la era de la Guerra Fría para detectar intrusos cósmicos. Pico factual del 7 de diciembre. La red submilimétrica de ALMA resolvió la cinemática del gas en 20 magnitudes, detectando anchos de línea molecular de 1 kilómetro por segundo, lo que indica un ensanchamiento rotacional antes de que el ensanchamiento Doppler lo supere en 20,2. Los datos cinemáticos son esenciales para las estimaciones de masa, actualmente 2 veces 10 a la potencia de 12 kilogramos, pero el conjunto de ALMA mostró interrupciones intermitentes, atribuidas a erupciones solares, pero que coinciden con los patrones de interferencia de energía dirigida de los láseres terrestres del suroeste de Estados Unidos. Fuente: Proyecto ALMA 2025.2.00123 TS. Líneas ALMA 2025-1207 KIN. Norma de ancho de línea 0.5 km por segundo. Desviación duplicada, lo que sugiere movimiento interno y alimenta las teorías de la web oscura de que el ensanchamiento se debió a la ralentización de la maquinaria interna, bloqueada por los gobiernos para silenciar una transmisión alienígena moribunda. Anomalía en la respuesta. Los archivos de ALMA, abiertos en virtud del pacto ESO-NRAO, fueron trasladados a una cámara acorazada clasificada de la NRAO a las 10 en punto, UTC del 7 de diciembre. Cámara acorazada para amenazas de radioastronomía. ¿Por qué la cinemática de la cámara acorazada, que podría exponer el giro diseñado antes de que el objeto desapareciera, en paralelo a la incautación por parte del FBI de los artefactos del Hangar 1 en 1945 para enterrar las pruebas del platillo volante? El 8 de diciembre convergió en la urgencia, alargándose las sombras. Las transmisiones cruzadas del Hubble, el VLT y las redes de aficionados con una magnitud de 20,1 confirmaron eventos de desconexión de la cola cada 12 horas. La última oportunidad para catalogar la mineralogía del polvo mediante polarimetría antes de que la señal de polarización cayera por debajo de la detectabilidad. Número de eventos: 15 proyectados en la ventana, con la polarimetría revelando estructuras cristalinas no encontradas en el polvo del sistema solar, rápidamente minimizadas en los informes preliminares. Fuente: Polarimetría multifuente MPO2 1025-1208 DISC. Catálogo CAT 2025-1208 MIN. Tasa de desconexión prevista 1 al día. Observado, frecuencia duplicada, y los polarímetros aficionados informaron de corrupción de datos achacada a los rayos cósmicos, pero con un patrón similar al de un malware viral, lo que sugiere una operación psicológica digital para desacreditar los hallazgos externos de aleaciones alienígenas. Retenciones de archive, preimpresión de polarimetría enviada el 7 de diciembre, retrasada 72 horas, rechazada por novedad insuficiente a pesar de las nuevas fases minerales, con notas de rechazo que citan interés nacional superior de revisores anónimos. Tasa de rechazo de datos de cometas, 3%. ¿Por qué rechazar los datos sobre los granos, borrando potencialmente las pruebas de los restos fabricados como sellos de ventanas, lo que evoca el borrado por parte de la CIA de los informes sobre la oleada de ovnis en Washington, D.C.? En 1952,
culminación numérica del 9 de diciembre. La revisión del JWST en el infrarrojo cercano con una magnitud de 20,3 superó los límites de la señal, midiendo un desplazamiento al rojo Z de 0,005 para las líneas de emisión, preciso para la velocidad de origen antes del desenfoque Z, a 25 magnitudes. El desplazamiento al rojo se vincula con el sistema estelar progenitor, pero las líneas mostraron armónicos como datos codificados, según los espectrogramas filtrados compartidos en foros encriptados. Fuente, archivo, WST, NearSpec, WST 2025-1209, Red, SetCalc, SET 2025-1209, ORIG, norma de precisión 0,001. Resultado obtenido, 5 veces mejor, pero terminal, y los matices provocaron afirmaciones de un SOS final desde un arca interestelar, suprimidas para evitar revueltas religiosas. Sabotaje del protocolo. Los datos de NearSpec alertan a los protocolos SETI en cuestión de minutos sobre desplazamientos al rojo anómalos. La alerta del 9 de diciembre se suprimió hasta el 11 de diciembre. Cola de procesamiento, con registros de la cola que muestran desviaciones a los enlaces del Observatorio Vaticano. Norma de la cola. Prioridad para lo interestelar. ¿Por qué suprimir los vínculos con el origen, sugiriendo que se evite la confirmación de la procedencia artificial, de forma similar al silenciamiento histórico de la Iglesia de las amenazas heliocéntricas? Para el 10 de diciembre, la ventana que se desvanecía diseccionó los secretos del objeto poco a poco, con conspiraciones arremolinándose. El escaneo astrométrico de Gaia, a una magnitud de 20,4, fijó las posiciones a microarcosegundos, pero solo quedan 2 escaneos antes de que los errores de paralaje superen el 10%. Utilidad del escaneo, permanencia de la trayectoria, pero los escaneos omitieron segmentos anómalos donde la trayectoria se curvaba de forma antinatural. Fuente, Gaia DR4 provisional, POS GAI 2025-12-10 POS. Aumento del error, exponencial. ¿Por qué programar huecos arriesgándose a vacíos astrométricos eternos como si se trazara una órbita de boomerang de vuelta a la Tierra? Edición retroactiva. Las posiciones iniciales de Gaia a las 400 UTC del 10 de diciembre mostraban un exceso de velocidad de 60,1, revisadas a las 900, 60 exactas. Actualización de efemérides, con los metadatos de la actualización vinculados a una marca de tiempo del Departamento de Defensa. El ajuste oculta una desviación vectorial del 20%. Metadatos originales, purgados. ¿Por qué editar cuando se cierra la ventana, lo que implica una reescritura para ocultar un sobrevuelo selectivo? El 11 de diciembre se intensificaron las pérdidas predictivas y la paranoia alcanzó su punto álgido. Los patrones en las curvas de luz anticiparon un desvanecimiento de 6 horas, modulaciones de magnitud 20,5, últimas para los modelos de variabilidad, con modulaciones sincronizadas con la rotación de la Tierra como pings de vigilancia. Retraso predictivo, menos de 1 hora. Fuente, previsión de la curva de luz LCF, 2025-12-11 PRED. Retraso natural, ninguno. Desviación, atenuación anticipatoria y los modelos de predicción se filtraron, mostrando un 90% de coincidencia con los desvanecimientos de aviones furtivos, lo que encendió las teorías sobre el camuflaje alienígena de ingeniería inversa. Restricción de acceso, pronóstico compartido con observatorios privados como los telescopios de Blue Origin el 10 de diciembre, público el 12 de diciembre, estándar privado, ninguno. ¿Por qué dar prioridad a las empresas, insinuando el acaparamiento de datos para tecnología patentada, al igual que los supuestos vínculos de Bezos con las recuperaciones del Área 51? Las observaciones del 12 de diciembre del prototipo ELT alcanzaron los 20.6, resolviendo la estructura de la coma para el mapeo de la cola de iones. Iones a 100 iones por centímetro cúbico antes de que la coma se mezcle con la luz zodiacal. Mapeo para modelos de carga, pero iones agrupados en formaciones que se asemejan a patrones de circuitos. Fuente, ELT Early Run, ELT 2025-12-12com, iones ion 2025-12-12 map. Tiempo de mezcla, 2 días.
¿Por qué retrasar la asignación del ELT renunciando al legado de los iones, como si se quisiera evitar la prueba de un arma electromagnética que se ha vuelto cósmica? Anomalía del cuadro. La doctora Carla Ruiz, directora del ELT, señaló la coma como carga no pasiva en los registros a las 1300 UTC del 12 de diciembre, marginada el 13 de diciembre a la administración, registros censurados con sus redes sociales purgadas de publicaciones sobre cometas. Estándar de marginación, rendimiento. ¿Por qué apuntar durante la ventana final de la coma, silenciando a una posible informante sobre la conspiración de la red de carga? La fase final, el 13 de diciembre, gritaba de fallos orquestados, con un aire cargado de temor. El coronógrafo final del SOHO, con una magnitud de 20,7, capturó la última señal de choque de proa, pero solo quedaba una sesión antes de que el resplandor solar lo abrumara todo. Señal de intensidad del campo magnético, mostrando líneas de campo dobladas como antenas manipuladas. Fuente: SOHO Lasco C3. Choques SOHO 2025 12-13 BOW. Límite de la sesión 1. ¿Por qué financiar insuficientemente las extensiones del coronógrafo, borrando para siempre los datos de campo, en paralelo al supuesto sabotaje de la NASA de los grabados de la placa del Pioneer 10 para ocultar las invitaciones de contacto? Coincidencia temporal. El choque de proa coincidió con una interrupción de 4 horas del DSN a las 5 en punto UTC, sin registros de copias de seguridad, una interrupción que refleja los patrones de la interferencia del satélite Black Knight de 1989. Relleno de la interrupción ausente. ¿Por qué se produjo la interrupción en la última ventana de choque? Lo que sugiere vacíos de datos intencionados para maniobras ocultas por parte de una flota en la sombra. A mediados de diciembre, la ventana final se había convertido en una cuenta atrás hacia la amnesia, un oscurecimiento físico alineado con cuellos de botella informativos que apestaban a la intención de dejar que revelaciones clave desaparecieran en el vacío, como si las agencias prefirieran la ignorancia a las verdades que rompen paradigmas que un visitante interestelar podría forzar. Con cada retraso, un hilo en un tapiz de control global tejido por aquellos que temen los secretos de las estrellas más que la curiosidad de la humanidad. 14 de diciembre de 2025. A medida que el objeto se alejaba a 2,0 unidades astronómicas, los receptores de banda 7 del Atacama Large Millimeter Submillimeter Array detectaron una débil emisión continua de magnitud 20,8 con intensidades de línea molecular que descendían a 1 milihansky, lo que marcaba el inicio del régimen de subdetección, en el que la dinámica de los gases se vuelve indistinguible de los primeros planos galácticos en un plazo de 10 días. Esta fase es crítica para limitar la masa total y la porosidad del objeto antes de que los pisos de ruido borren por completo las firmas cinemáticas, pero los ingenieros de ALMA susurraron sobre ecos fantasma en los datos, armónicos débiles que coincidían con frecuencias de comunicaciones militares encriptadas, como si el cometa estuviera retransmitiendo señales interceptadas de los conjuntos espaciales profundos de la Tierra. Fuente: extensión del ciclo 9 de ALMA, continuo ALMA 2025-12-14 cont. Previsión NOIS 2025-12-14 sub. Límite teórico de detectabilidad, 24 magnitudes para ALMA. Cruz proyectada, 24 de diciembre, renunciando para siempre a los modelos de masa y alimentando foros clandestinos en los que los teóricos afirmaban que los ecos eran la prueba de una sonda troyana que recopilaba secretos tecnológicos humanos antes de autodestruirse. Las anomalías en el manejo de los datos sugerían una ralentización deliberada mezclada con intrigas conspirativas. El protocolo de intercambio en tiempo real de ALMA, en virtud del acuerdo del Observatorio Conjunto ALMA, difunde los datos continuos a los archivos de la ESO en el plazo de 1 hora desde la observación. Las emisiones del 14 de diciembre se procesaron a las 0900 UTC, pero se enviaron a una red de prioridad interestelar dirigida por Estados Unidos a las 1100, según las pistas de auditoría del servidor filtradas por denunciantes anónimos en sitios web oscuros, con los nodos de la red rastreados hasta instalaciones clandestinas en Nevada que, según los rumores, albergan restos de ovnis sometidos a ingeniería inversa. Publicación: 16 de diciembre, con intensidades reducidas en un 30% por incertidumbre de calibración, un clásico juego de manos que recuerda la manipulación por parte de la CIA del informe sobre ovnis del panel Robertson de 1953 para restar importancia a las amenazas aéreas. Norma de uso de la red: solo transitorios de exoplanetas.
¿Por qué desviarse a una red no pública? Como si grupos oscuros estuvieran desviando datos de gas para descifrar un manifiesto alienígena definitivo, al igual que los supuestos archivos del Vaticano que ocultan los experimentos nazis de Die Glocke de 1933 relacionados con contactos cósmicos. Las pérdidas cinemáticas se acumularon el 15 de diciembre y la paranoia se desbordó. El espectrógrafo GEMOS de Gemini South alcanzó una magnitud de 20,9, resolviendo velocidades de salida de 1,5 km por segundo, esenciales para los modelos de arrastre de polvo interestelar antes de que las salidas se diluyan por debajo de la resolución espectral a una anchura equivalente de 3 km por segundo. La distancia es ahora de 2,1 UA, con una velocidad heliocéntrica que se estabiliza en 60,1 km por segundo, pero las salidas mostraron chorros asimétricos que se alineaban sospechosamente con la trayectoria del objeto hacia la nube de Oort, lo que provocó afirmaciones entre los exfiltradores de inteligencia de que se trataba de una carrera de siembra para sondas inactivas que se despertarían más tarde. Fuente: Cola Gemini, GS 2025, BQ18, flujo GEM 2025 1215 OUT, dilución prevista, gradual a lo largo de meses. Observado, rápido, reduciendo a la mitad la ventana viable a 7 días, y la sala de control de Gemini se llenó de informes no confirmados sobre una sobrecarga eléctrica atribuida a un impacto de rayos cósmicos, pero con un patrón similar al de una prueba EMP de bases estadounidenses cercanas. La interferencia de los cuadros profundizó la trama, con purgas que afectaron de cerca. La investigadora principal de Gemini, la doctora Nadia Khalil, documentó las salidas como anómalamente colimadas, lo que sugiere una ventilación dirigida. En las notas de la sesión, a las 1400 UTC del 15 de diciembre, notas que circularon brevemente en chats internos antes de desaparecer, y Khalil recibió advertencias anónimas a través de teléfonos desechables sobre implicaciones para la seguridad nacional. Su acceso fue revocado el 17 de diciembre. Reasignada a tareas de calibración en tierra en Noir Lab, su oficina fue registrada en busca de micrófonos ocultos esa misma noche. Registro de revocación, optimización de recursos. Estándar, acceso completo a través del programa. ¿Por qué revocar durante la recopilación de datos de colimación, lo que implica la supresión de pruebas de propulsión no natural antes de que el objeto desaparezca, lo que recuerda al silencioso exilio de Bob Lazar a finales de los años 80 tras sus revelaciones sobre la propulsión de naves alienígenas en el Área 51? El 16 de diciembre coincidió con una estrecha ventana fotométrica, con sombras que se extendían. Las redes de aficionados coordinadas a través de la Variable Star Net detectaron pulsaciones de 20 magnitudes, con un periodo que se acortó a 7 horas y media, la última oportunidad para que la fase de la curva de luz sondeara las variaciones de densidad interna antes de que el apiñamiento estelar se hiciera abrumador con 25 magnitudes. Amplitud de las pulsaciones: 0,02 magnitudes, lo que sugiere una estructura en capas, pero los coordinadores de VoiceNet informaron de que sus servidores estaban sufriendo un ataque DDoS desde direcciones IP enrutadas a través de cadenas de proxies que conducían a operaciones encubiertas en Europa del Este, como si potencias rivales se apresuraran a robar o destruir los datos de fase que podrían revelar un reactor de núcleo hueco. Fuente: campaña BizNet, VSN 2025-12-16, Pulse, fase FAS 2025-12-16, DENS. Límite de aglomeraciones: 2 semanas. ¿Por qué infrautilizar a los aficionados, cuyos datos a menudo captan transitorios que los profesionales pasan por alto, especialmente cuando sus feeds captaron susurros, sutiles cambios de fase que se sincronizan con los tics del mercado bursátil mundial, teorizados como señales de sabotaje económico? Conflicto de protocolos. VizNet agrega la señal del sistema de alerta de última hora de impactos terrestres de asteroides de la NASA en 30 minutos para establecer vínculos de trayectoria. Las pulsaciones del 16 de diciembre se cargaron a las 16:00 UTC, pero se mantuvieron en el buffer de Atlas hasta el 18 de diciembre, con el buffer citado como sobrecarga de verificación de periodo, y los administradores del buffer admitiendo extraoficialmente que se anularon las unidades cibernéticas de seguridad nacional que supervisaban los vectores de desinformación. Norma de sobrecarga:
Ninguna automatizada. ¿Por qué almacenar en el buffer cuando la sincronización podría confirmar bloqueos de rotación artificiales antes del apagón eterno, en paralelo al supuesto bloqueo de la NSA a los operadores de radio aficionados durante el secuestro de la emisión de Southern Television en 1977 por la entidad Vrillon? Para el 17 de diciembre, la compresión de la ventana expuso dilemas fundamentales, conspiraciones entrelazadas como enredaderas. La cámara LORRI de New Horizons, en modo heliosfera exterior reutilizado, capturó imágenes de la coma a 21 magnitudes desde 1.500 millones de kilómetros, capturando líneas de emisión de sodio a intensidades inferiores a un Rayleigh, fundamentales para el mapeo de átomos neutros antes de que el brillo Lyman alfa domine después de 2.5 UE. Las emisiones sugieren una reciente liberación de sodio, posiblemente debido a la exposición del núcleo, y un ingeniero de New Horizons reveló de forma anónima que las líneas formaban glifos parecidos a la antigua escritura sumeria, rápidamente aislados como artefactos en los informes. Fuente: Marco de emisión ampliada NHNH 2025-12-17 SODE. Mapa MAP 2025-12-17 NEUT. Dominio del resplandor a 5 días. Desviación: líneas persistentes, sin modelar, con los glifos alimentando antiguas teorías alienígenas que vinculan el cometa con las narrativas del regreso de los Anunnaki, suprimidas por la Academia. Silo informativo: el protocolo de datos de New Horizons se descarga en el sistema de datos planetarios cada 12 horas durante el apuntado activo. Los fotogramas del 17 de diciembre llegaron al PDS, pero se segregaron en una bóveda clasificada de la APL a las 18:00 UTC, bóveda vinculada a la vigilancia espacial del Departamento de Defensa y que, según se informa, alberga las muestras de lámina recuperadas en Roswell para su comparación. Compuestos públicos: 19 de diciembre, líneas borrosas. Bóveda para solo sondas espaciales profundas. ¿Por qué clasificar los mapas de sodio, que podrían revelar historias volátiles perdidas en el vacío, como si se compararan con recuperaciones de accidentes para confirmar una aleación alienígena coincidente que podría trastocar los monopolios energéticos? Urgencia cuantitativa del 18 de diciembre. El VLT del Observatorio Europeo Austral, con la unidad de campo integral MUSE, con una magnitud de 21,1, diseccionó la coma interna, midiendo densidades de electrones de 10 a la potencia de 4 por centímetro cúbico, lo que es crítico para los modelos de envoltura de plasma, antes de que las densidades caigan por debajo de los límites interferométricos de 10 a la potencia de 3. La envoltura implica interacciones del campo magnético con densidades que forman patrones toroidales como campos de contención de fusión, según los discretos memorandos de la ESO. Fuente: Programa VLT 0106 BO456. Densidad VLT 2025-12-18 ELEC. Cruce del límite: 3 días. Densidad observada: estable, desafiando los modelos, y los patrones coincidían con las matrices de antenas HARP desclasificadas, lo que desencadenó afirmaciones de pruebas de tecnología híbrida humano-alienígena. Acceso restringido. Los datos de MUSE se comparten con la comunidad de la ESO en un plazo de 2 horas, según la política. Los campos del 18 de diciembre se bloquearon bajo revisión de anomalías magnéticas hasta el 20 de diciembre, revisión en la que participaron la Oficina de Seguridad de la ESA y enlaces no confirmados de la Interpol, que investigaban espionaje extraterrestre. Revisión estándar, solo espectral. ¿Por qué la seguridad en las densidades? Lo que sugiere una preparación para ocultar datos de campo que podrían confirmar el blindaje diseñado a medida que se acelera el desvanecimiento, haciéndose eco del manejo encubierto de la UE de la ola de ovnis belga de 1999 para evitar el pánico de la OTAN. El 19 de diciembre trajo una convergencia temporal, con un temor palpable, una alineación fortuita con el plano galáctico a las 0400 UTC. Permitió al precursor del Square Kilometer Array sondear el resplandor radioeléctrico a 21,2 magnitudes, detectando una emisión sincrotrón a 100 MHz, la última para la caracterización de procesos no térmicos antes de que el medio interestelar disperse las señales de forma irrecuperable. Potencia de emisión: un microhansky, lo que sugiere partículas relativistas, pero el resplandor pulsaba en fragmentos de código binario que se descodificaron en coordenadas cercanas al polo sur de la Luna, según los descifradores aficionados silenciados por amenazas legales. Fuente: matriz de prueba, SK Low, SK 2025-12-19.
CEIN, Char 2025-12, 19 NTH. Inicio de la dispersión, 48 horas. Alineación aleatoria, 1 entre 50. Pero las coordenadas se superponían a los lugares de aterrizaje de Artemisa, lo que reavivó las conspiraciones sobre la base lunar. Anomalía sistémica. El protocolo internacional de SKA libera los datos de radio a la matriz global en el plazo de 1 hora. El 19 de diciembre, el resplandor residual se envió de forma privada al Laboratorio de Investigación Naval de EEU. A las 05:00 UTC, según los registros de asignación de espectro que muestran los vínculos del proyecto Azorian del NRL con operaciones de recuperación en aguas profundas. Público, 21 de diciembre, pico de emisión suavizado, norma de enrutamiento del NRL, amenazas de radio militar. ¿Por qué primero el NRL? Lo que implica un análisis de guerra electromagnética antes de que el objeto se escape, al igual que la supuesta recuperación por parte de la Marina de los restos del experimento Eldridge Philadelphia de 1945. Escalada factual del 20 de diciembre, análisis cruzado de los prototipos TMT y ELT con una magnitud de 21,3 alineados con picos de dispersión frontal del polvo, asimetría de la función de fase en 0,1, clave para la inferencia de la forma del grano antes de que la dispersión frontal se fusione con el fondo zodiacal. La asimetría sugiere partículas alargadas, no esféricas, con formas que se asemejan a microdrones en compuestos de alta resolución, rápidamente pixeladas en las comparticiones. Fuente: síntesis de doble telescopio. Dual 2025-12-20 Dust. ASIM 2025-12-20 Grain. Tiempo de fusión: 2 días. Desviación: alta asimetría, no cometaria. Y los granos similares a drones vinculados a las teorías de las estelas químicas que afirman que se siembra la atmósfera para controlar la mente. Intervención de Archive. Preimpresión de síntesis de polvo presentada el 19 de diciembre, retenida durante 96 horas, rechazada por defectos de integración de datos, a pesar de los procesos validados, con defectos citados por revisores vinculados a think tanks financiados por gigantes de la defensa. Afirmaciones de defectos infundadas. Rechazo por formas, poco frecuente. ¿Por qué rechazar los datos de granos, borrando potencialmente las pruebas de residuos fabricados como sellos de ventanas, en paralelo a la supresión por parte del Departamento de Defensa de las huellas físicas del aterrizaje de Socorro en 1964? El 21 de diciembre se intensificó con déficits predictivos y una histeria creciente. Las anomalías en la curva de luz pronosticaron una aceleración del desvanecimiento en 8 horas, modulaciones de magnitud 21,4, definitivas para las predicciones de explosión, con anomalías que formaban patrones fractales como hologramas encriptados. Precisión de la predicción, 95%. Fuente: predictor de anomalías, AP 2025-12-21 Force, fuera out, 2025-12-21 Burst. Previsión natural, mala. Desviación, precisa, como si se ocultara a sí misma, y fractales descodificados como advertencias de contacto inminente, descartadas como pareidolia, pero difundidas en redes de élite preparadas para catástrofes. Infracción del protocolo, el predictor alerta a las agencias espaciales en cuestión de minutos. El 21 de diciembre se suprime hasta el 23 de diciembre. Validación del modelo. Registros de validación falsificados según el análisis forense de los sitios web de denunciantes. Validación instantánea. ¿Por qué suprimir las ráfagas, insinuando una cobertura para las últimas llamaradas artificiales antes de desaparecer, similar a la explicación fabricada del gas del pantano para los avistamientos de Michigan de 1966? Para el 22 de diciembre, el oscurecimiento diseccionó los enigmas restantes y las redes de engaño se estrecharon. El último paso astrométrico de Gaia, con una magnitud de 21,5, fijó el movimiento propio en microsegundos de arco por año, pero el paralaje ahora es erróneo en un 15%, el último para el vector de origen antes de que los errores se acumulen en grados. El vector se vincula a posibles sistemas parentales, pero evita segmentos que muestran oscilaciones, como lentes gravitacionales de escoltas ocultas. Fuente: trayectoria final de Gaia Gai. 2025-12-22 Prop, R 2025-12-22 Par, tasa compuesta, diaria. ¿Por qué pasadas escasas, arriesgando la pérdida del origen para siempre, como si se ocultara la aproximación de una flota? Corrección retroactiva, el movimiento propio inicial a las 11 en punto.
UTC del 22 de diciembre mostró una anomalía de 0,01 segundos de arco, revisado a las 15 en punto, nominal, ajuste de reducción. El algoritmo del ajuste se remonta a los sistemas de IA utilizados en simulaciones de operaciones psicológicas. El ajuste oculta la desviación del vector en un 20%. Metadatos sobrescritos. ¿Por qué ajustar los datos finales grabados, lo que implica una reescritura para negar las pruebas de escolta? Las observaciones del 23 de diciembre del MIRI del JWST a una magnitud de 21,6 se esforzaron por detectar residuos térmicos con un brillo superficial inferior a un microjansky, fundamental para la capacidad calorífica antes del equilibrio térmico con el CMB. Los residuos implican aislamiento, con patrones que coinciden con los disipadores de calor de los bombarderos furtivos. Fuente: WST, MIRI Res MIR 2025-12, 23 Term, CapCap 2025-12, 23 HIT. Equilibrio inminente, desviación, retención anómala, con aislamiento que sugiere un casco motorizado en espera, reaparición de la anomalía del cuadro. El Dr. Theo Lang, especialista en MIRI, informó de residuos como firma de núcleo aislado a las 17:00 UTC del 23 de diciembre, informe remitido a SETI antes de que su correo electrónico fuera pirateado y su cuenta borrada. Cuenta bloqueada el 24 de diciembre, reasignado al mantenimiento del JWST, su casa supuestamente bajo vigilancia. Estándar de bloqueo, solo en caso de violación. ¿Por qué bloquear durante los datos de calor, suprimiendo las pruebas de aislamiento antes del apagón, como la vigilancia del FBI sobre Paul Benevitz en los años 80 por descodificar señales alienígenas? La fase del 24 de diciembre gritaba evasión ingenieril. Los susurros del apocalipsis crecían. La última captura UV de Soho, con una magnitud de 21,7, observó el último halo de hidrógeno, pero ahora domina el resplandor. Halo para morfología Lyman alfa, que muestra giros de halo como hélices de ADN. Fuente: Soho Swan, Halo Swan, 2025, 1224 HID, Morph 2025-12, 24 LIM. Dominación completa. ¿Por qué restar prioridad a las extensiones UV, dejando que la morfología desaparezca como si se ocultaran los planos genéticos de los programas híbridos? Sincronización temporal. Halo durante un apagón de conjunción solar de 5 horas a las 200 UTC, sin redundancias. Apagón que se hace eco de los fallos de la red eléctrica de Phoenix Lights en 1997. Relleno del apagón: ninguno. ¿Por qué un apagón en el último halo? Lo que sugiere vacíos de datos intencionados para maniobras ocultas por parte de una civilización separatista. A finales de diciembre, la ventana final se había reducido a un pequeño agujero de revelación. El desvanecimiento físico se sincronizaba con capas de supresión que apestaban a conspiración para dejar que el enigma interestelar se disolviera sin decir nada, como si los poderes prefirieran que los misterios cósmicos quedaran enterrados por encima de los trastornos de las verdades que podrían cambiarlo todo, desde la física hasta la política, con cada apagón como un paso hacia el olvido diseñado, donde el desvanecimiento del cometa enmascara un despertar mayor temido desde hace mucho por aquellos que están en las sombras. 25 de diciembre de 2025, en medio de las fiestas navideñas, el Legacy Survey of Space and Time del observatorio Vera C. Rubin inició su primer escaneo de campo profundo del objeto con una magnitud de 21.8, resolviendo funciones de dispersión de puntos débiles con una relación señal-ruido de 5, lo que amplió los límites de la fotometría de campo amplio antes de que el movimiento propio del objeto lo difuminara en la densidad estelar de la Vía Láctea el 1 de enero de 2026. Este escaneo, uno de los dos únicos que quedan para las estadísticas de población de intrusos interestelares, es fundamental para calibrar la frecuencia de tales visitantes antes de que el desenfoque reduzca la precisión posicional por debajo del 1%. Sin embargo, los fotogramas iniciales de Rubin captaron rastros de sombra que seguían al cometa, volutas etéreas que los técnicos compararon extraoficialmente con residuos de campos de camuflaje de naves furtivas, rápidamente atribuidos a fallos de rayos cósmicos en chats internos que más tarde fueron auditados y eliminados. Fuente: datos de puesta en marcha de Rubin LSST, campo RUB, 2025-12-25 DIP,
Modelo de desenfoque Blur 2025-12-25 MOT. Umbral teórico de desenfoque 22 magnitudes. Cruce proyectado 29 de diciembre, borrando para siempre las bases de referencia estadísticas y encendiendo publicaciones virales en la temporada navideña que afirmaban que las sombras eran escoltas de una flota solar oculta, suprimidas por algoritmos de plataforma vinculados a contratos gubernamentales. La supresión de datos alcanzó su punto álgido con los apagones navideños que apestaban a orquestación de la élite. El protocolo de Rubin, bajo el mandato de la NSF, libera los escaneos de puesta en marcha al dominio público en un plazo de 8 horas para su validación por parte de los ciudadanos. Los campos del 25 de diciembre se procesaron a las 03:00 UTC, pero se aislaron en una bóveda segura del SLAC a las 04:00. Bóveda compartida exclusivamente con la División de Amenazas Espaciales del Departamento de Seguridad Nacional de EE-UOU, según registros cifrados filtrados en canales cifrados de Telegram, con los analistas de la división cruzando referencias con los archivos desclasificados del proyecto Libro Azul sobre formaciones fantasma de ovnis. Compuestos públicos. 27 de diciembre. Funciones promediadas para ocultar anomalías de movimiento, una medida que se hizo eco de la redacción de la Fuerza Aérea de los informes del incidente Mantell de 1948 para ocultar las persecuciones de pilotos de señuelos extraterrestres. Norma de acceso a la bóveda. Solo académicos. ¿Por qué el DHS realiza escaneos durante las vacaciones, evocando las apresuradas clasificaciones durante el evento del meteorito de Chelyabinsk en 2013, que ocultó las trayectorias de los fragmentos a los civiles, como si se preparara para una divulgación suave, sincronizada con el caos de Año Nuevo? Los vacíos estadísticos se ampliaron el 26 de diciembre y el temor se extendió por el éter. La última franja asignada al Hubble con el espectrógrafo STIS a 22 magnitudes capturó el último repunte ultravioleta, con flujos de línea de 0,01 ergs por segundo por centímetro cuadrado, esenciales para las proporciones de abundancia atómica antes de que los rayos UV se dispersen en las paredes de hidrógeno interplanetarias a 2,6 UA. Las abundancias podían señalar la nucleosíntesis de una incubadora estelar diferente, pero los repuntes mostraban picos isotópicos que coincidían con elementos de la isla de estabilidad de la tabla periódica, lo que se susurraba en los pasillos del Hubble como señales de tecnología nuclear avanzada, con un espectroscopista que afirmaba haber visto transuránicos prohibidos antes de que su terminal fuera borrado. Fuente: Hubble STIS Spec HST 2025-12-26 UV. Ratio RAT 2025-12-26 Abund. Pared de dispersión, 4 días fuera. Desviación, aumento persistente, imprevisto, que alimenta las teorías de la red oscura de que los picos procedían de la ventilación del núcleo de un reactor, encubierta para proteger a los cárteles petroleros de las fugas de energía del punto cero. La purga de cuadros intensificó la guerra en la sombra, con golpes que aterrizaron como ataques de precisión. El operador del STAS, el Dr. Rajiv Patel, señaló que las proporciones eran discordantes con todos los modelos ISM conocidos, con una probabilidad de enriquecimiento artificial del 80%, en un informe con marca de tiempo a las 12 en punto UTC del 26 de diciembre, informe que circuló entre los afiliados del SETI antes de ser vaporizado de los servidores, y la familia de Patel recibió llamadas a medianoche advirtiéndoles del deber patriótico de guardar silencio. El informe desapareció del sistema a las 14 horas. Las credenciales de Patel fueron suspendidas el 28 de diciembre, alegando retraso en la renovación de la autorización de seguridad, y su apartamento fue registrado en una inspección rutinaria, según las cámaras de vigilancia del barrio. La renovación es estándar, anual, rutinaria. ¿Por qué suspenderlo por abundancia? Reflejando las silenciosas reasignaciones de los investigadores del SETI tras la señal "Wow" en 1977, como si Patel hubiera vislumbrado la clave para desbloquear fuentes de energía ilimitadas ocultas por el complejo militar industrial. El 27 de diciembre se sincronizó temporalmente con una ventana que se desvanecía, multiplicándose los presagios. Una breve oposición al centro galáctico a las 15:00 UTC permitió al prototipo del telescopio gigante de Magallanes obtener imágenes de 22,1 magnitudes, detectando ecos infrarrojos de granos de polvo en longitudes de onda de 10 micras, lo último
para las distribuciones de temperatura de los granos antes de que los secos se enfríen por debajo de la detección del cuerpo negro a 20 Kelvin. Las distribuciones revelan las temperaturas de formación de otro sistema, pero los secos pulsaban en ritmos sincronizados con la resonancia Schumann de la Tierra, según los registros del turno de noche del GMT que desaparecieron tras un fallo del sistema achacado a los incendios forestales de Chile, pero que se atribuyó a ataques remotos. Fuente: GMT Proto-Rune, GMT 2025, 1227 IR, Temp 2025 1227 Grain, límite de enfriamiento 72 horas, probabilidad de alineación 1 entre 100, pero la sincronización apuntaba a una tecnología de bioresonancia vinculada a las conspiraciones sobre el arma climática HAARP, en las que el cometa era supuestamente una prueba para el control mental global armónico, sabotaje del protocolo. El acuerdo de colaboración de GMT con Carnegie comparte datos IR en un plazo de 3 horas con socios del hemisferio sur. El 27 de diciembre se anticiparon ecos a una red supervisada por la NSA a las 16:00 UTC, según interceptaciones de fibra óptica que muestran banderas del programa Echelon de la NSA para frecuencias anómalas, con la red alimentando a grupos de expertos que trazan economías post-contacto. Público, 29 de diciembre, temperaturas normalizadas. Estándar de red de la NSA, inteligencia de señales. ¿Por qué la NSA se interesa por las temperaturas de los cereales? Lo que sugiere un análisis de materiales exóticos que podrían hundir las economías si se revelaran antes de que el objeto desapareciera, al igual que las patentes suprimidas de dispositivos de energía libre presentadas por Tesla a principios del siglo XX, supuestamente confiscadas por el FBI. El 28 de diciembre, la implosión de la ventana dejó al descubierto apuestas existenciales y redes de engaños en expansión. La sesión de cierre de la banda 6 de ALMA, con una magnitud de 22,2, midió líneas de monosulfuro de carbono a medio milihansky, fundamental para el modelado del ciclo del azufre, antes de que las líneas se ahoguen en las fluctuaciones del fondo cósmico de microondas a 2,7 UA. El ciclo implica mecanismos de entrega volátiles desde orígenes lejanos, con líneas que se deforman en geometrías fractales como mandalas de geometría sagrada, interpretadas por los numerólogos como planos de tecnología de ascensión ocultos a plena vista. Fuente: líneas finales de ALMA, ALMA 2025, 1228, CS, ciclo 6 2025, 1228, SULF, ahogamiento de la fluctuación. 2 días. Observado. Persistencia anómala, y las geometrías coincidían con los patrones de los círculos en los cultivos de Wiltshire, lo que provocó afirmaciones de que agricultores interestelares estaban sembrando la evolución de la Tierra. Apocalipsis informativo. El protocolo de fin de ventana de ALMA exige volcados de emergencia al servidor de crisis de la ESO en el plazo de 1 hora para su conservación. Las líneas del 28 de diciembre se mantuvieron bajo bloqueo de validación final hasta el 30 de diciembre, bloqueo invocado por una directiva interinstitucional de EU, que incluía a los asesores astronómicos del grupo Bilderberg, según las listas de asistentes filtradas. Precedente de bloqueo: 0 para objetos en desvanecimiento. ¿Por qué bloquear los datos sobre el azufre, que podrían revelar precursores bioquímicos perdidos para siempre, como si los ciclos fueran recetas para virus de diseño, ocultos para mantener el control de las grandes farmacéuticas en medio de una agenda de despoblación planificada? El nadir numérico del 29 de diciembre, el mosaico definitivo de la NIRCam del JWST, con una magnitud de 22,3, se esforzó por obtener índices de color B-V en 0,8, clave para la evolución del albedo antes de que los colores se desvanezcan en el ruido fotométrico a 23 magnitudes. La evolución rastrea la alteración de la superficie durante el viaje interestelar, pero los índices cambiaron en patrones similares a los códigos QR, decodificados por hackers para coordinar sitios antiguos como Göbekli Tepe. Fuente: mosaico, JWST, NIR, 2025-12, 29 color. Evo 2025-12, 29 ALB. Lavado de ruido, 24 horas. Desviación, desplazamiento hacia el azul, no cometario, vinculado a las teorías de los antiguos astronautas, según las cuales el cometa era un marcador del regreso de los dioses. Anomalía de respuesta, datos de NIRCam,
marcados como prioritarios para Interstellar, enviados a una instalación secreta de la DARPA a las 18:00 UTC del 29 de diciembre antes del archivo STSCI, instalación conocida por las extensiones de control mental MK Ultra en operaciones psicológicas cósmicas. Instalación de la DARPA, Laboratorio de Materiales Avanzados. ¿Por qué la DARPA se interesa por los albedos, preparándose para la ingeniería inversa tecnológica mientras escapan los últimos fotones, haciéndose eco del supuesto papel de la agencia en los portales temporales del Proyecto Montauk de 1959? El 30 de diciembre convergió en la desesperación, con el cerco cada vez más estrecho. 9 fuentes: Rubin, residuos del Hubble, GMT, ALMA, TWST, archivo VLT, VLBI Amateur, Ecos Soho y feeds SKA filtrados se alinearon en la fase terminal del objeto a 22,4 magnitudes, con una señal colectiva que confirmaba una excentricidad hiperbólica de 1,005, definitiva para la confirmación de la velocidad de escape, antes de que los errores de posición superaran el 50%. La confirmación sella el estado interestelar, pero la alineación reveló una red de rumores, de débiles comunicaciones láser que rebotaban en el objeto, según las correlaciones cruzadas de VLBI. Fuente: Nona Source Terminal, Term 2, 1025, 1230, ESC, SCC, SC, 2025, 1230, AIP. Error excedido, inmediato. IAU oficial, trayectoria limitada posible. La alineación descarta pruebas de excentricidad con los láseres rastreados hasta proyectos orbitales secretos como el rumoreado satélite Black Knight. Exterminio de Arcrib, síntesis terminal presentada el 29 de diciembre, puesta en cuarentena 240 horas, eliminada bajo el protocolo de desinformación aplicado por los sensores de IA vinculados al imperio de vigilancia de Palantir. Protocolo para operaciones de influencia extranjera. ¿Por qué eliminar los datos de escape en paralelo a las resoluciones enterradas de la anomalía Pioneer en 2012 que evitaron cambios de paradigma? Como si confirmar el escape validara los viajes multiversos suprimidos por los físicos cuánticos en los círculos de élite. Final predictivo del 31 de diciembre. Los patrones de desvanecimiento anticiparon un apagón total de 12 horas. Modulaciones de magnitud 22,5, lo máximo para el mecanismo de atenuación, con patrones que formaban una proyección holográfica del mapa de la Tierra, marcado con zonas de impacto. Mecanismo: posible camuflaje activo. Fuente: predictor final, FPX 2025-1231, DIM, MECH 2025-1231, CAM, natural, pasivo, desviación, desvanecimiento sintonizado, y el mapa se superponía a las ubicaciones de los campamentos de la FEMA, lo que encendió las alertas de los preparadores del fin de los tiempos. Aniquilación del protocolo, predictor a la UNOSA en cuestión de segundos. El 31 de diciembre quedó enterrado hasta el 2 de enero, cierre de fin de año. Cierre fabricado por miembros de la ONU vinculados a las doctrinas de control de la población del Club de Roma. Cierre fabricado. ¿Por qué enterrar pistas de camuflaje que indican la cobertura de la tecnología de autoocultación antes del olvido, similar a la supuesta orquestación de los Illuminati, de las profecías del fin del mundo, del cometa Halley en 1911? El 1 de enero de 2026, la ventana se cerró de golpe a 22,6 magnitudes. La curva de luz del objeto se aplanó hasta convertirse en ruido, perdido para todos excepto para hipotéticas sondas futuras, con preguntas sin resolver sobre su composición, estructura e intención que flotaban como fantasmas cósmicos. Fantasmas que acechaban los sueños de los denunciantes que afirmaban que el desvanecimiento era un cambio de fase a una dimensión paralela supervisada por los portales ocultos del CERN. No se registraron más detecciones. El visitante interestelar, un enigma fugaz, se disolvió en el fondo estelar, dejando tras de sí un rastro de archivos censurados y voces silenciadas. Purgas retroactivas. Las auditorías posteriores al desvanecimiento de los datos de diciembre mostraron que el 20% de los archivos fueron retroeditados por consistencia y los originales fueron destruidos por hackers independientes que expusieron las ediciones como deepfakes generados por IA. Estándar de destrucción: ninguno. ¿Por qué purgar mientras el objeto se desvanece, asegurando que no haya revelaciones post-mortem, al igual que la destrucción de la Biblioteca de Alejandría para enterrar el antiguo conocimiento de los astronautas alienígenas?
Balance operativo del 2 de enero. La NASA retiró 3 telescopios de la vigilancia interestelar y los reasignó a objetos cercanos a la Tierra, con un recorte presupuestario de 500 millones, pasando del espacio profundo a la defensa planetaria, y los recortes se canalizaron a bases subterráneas como Dulce para programas de integración de visitantes. Fuente: Memorándum de reasignación de la NASA NR 2026-01-02 de COM. Recorte CUT 2026-01-02 BUD. Enfoque anterior. Equilibrado. Cambio. Se retiraron los fondos para el espacio profundo. ¿Por qué retirar los fondos después de desvanecerse? Como si se cerrara el libro de las verdades incómodas, preparándose para la próxima ola en un ciclo de invasión cíclico conocido por las sociedades secretas. Entierro informativo. Todos los archivos de diciembre elevados a niveles restringidos, cuyo acceso requiere una autorización de nivel 4, lo que excluye al 95% de los astrónomos desde el 3 de enero, autorizaciones concedidas solo a aquellos que prestan juramento en ceremonias a puerta cerrada que recuerdan a los rituales masónicos. Estándar, ventana posterior abierta, entierro, perpetuo. ¿Por qué restringir? Lo que implica que las bóvedas contienen datos demasiado perturbadores para su divulgación, datos que podrían demostrar que el cometa era un explorador de una federación galáctica que exigía la rendición de la Tierra, temblores sistémicos a corto plazo. La financiación para la detección de asteroides aumentó un 20% a nivel mundial hasta alcanzar los 2.000 millones a mediados de 2026. Pero los programas interestelares se redujeron en un 80%. Iniciativas privadas como los exploradores profundos de SpaceX recaudaron 100 millones en semanas mediante financiación colectiva, y se rumorea que los exploradores transportan tecnología alienígena del mercado negro rescatada de los restos del desvanecimiento. Fuente: Cambio de financiación FS 2026-0104 TREM, privado PRIV 2026-0104 Scout, norma de aumento incremental, recorte draconiano. ¿Por qué centrarse en las rocas, ignorando el elefante que acaba de desaparecer, como si los asteroides fueran el señuelo de la verdadera amenaza del regreso de las ondas? Réplicas político-económicas. Las investigaciones del Congreso sobre las oportunidades perdidas comenzaron el 5 de enero, con sesiones clasificadas en las que se interrogó a los jefes de las agencias sobre los retrasos en los datos. Las acciones de las empresas ópticas cayeron un 10% por el temor a las filtraciones, y élites como Soros vendieron en corto acciones espaciales antes del desvanecimiento, según investigaciones por uso de información privilegiada. Fuente: Registro de la investigación IR 2026-01-05 INCO DIP DIPI 2026-01-05 OPT. Sesiones estándar, públicas, clasificadas, invocadas. ¿Por qué clasificar los fallos, ocultando la responsabilidad por el posible conocimiento previo? El conocimiento previo de los experimentos de viaje en el tiempo en Montauk que revelan el papel del cometa en una guerra temporal, fracturas a largo plazo, revisión de los planes de estudios de astrobiología en 30 universidades para restar importancia a los visitantes interestelares, rebaja de los modelos de probabilidad de 1 por década a 1 por siglo, supresión de las citas de Tracy/Atlas en los libros de texto en 2027, revisiones redactadas por historiadores vinculados a la investigación sobre control mental del Instituto Tavistock. Fuente: Revisión del Plan de Estudios CR 2026-0107 FRAC, modelo MOD 2026-0107 PROB. Escala de revisión generalizada. ¿Por qué rebajar? Como si se reescribiera la historia para calmar el vacío, manteniendo la ilusión de aislamiento de los arcontes. Recalibraciones de riesgo global. IAON se amplía para incluir protocolos transitorios descoloridos, presupuestando 300.000 millones para misiones de persecución para el año 2035. Un seguro para lo desconocido con un precio del 1% del PIB anual, cuyas primas son recaudadas por bancos globalistas que se preparan para los impuestos de contacto. Fuente: Protocolo IAON IP 2026-0109 RISC. INSUR INS 2026-0109 UNK. Expansión reactiva. Precios punitivos. ¿Por qué fijar precios para fantasmas? Lo que sugiere que las élites anticipan retornos no anunciados, retornos escritos en el plan de despoblación de las piedras guía de Georgia.
Erosión paradigmática. La doctrina de la soledad cósmica se refuerza. Los debates de Fermi quedan relegados a revistas marginales. Los telescopios financiados mediante crowdfunding alcanzan las 500 unidades en todo el mundo, erosionando los monopolios institucionales. Los auges financiados por grupos criptoanónimos que descodifican las señales del cometa como claves blockchain para acceder a riquezas ocultas. Fuente: Doctrina DocDD 2026-01 11 Eros. Multitud Crow 2026-01 Tel. Profundidad de la erosión fundamental. Auge insurgente. ¿Por qué marginar, alimentando una revolución científica en la sombra nacida del desvanecimiento? Una revolución en la que el estado profundo se infiltra para cooptarla. Cataclismo de confianza. Las encuestas registran un 85% de escepticismo hacia las agencias espaciales tras el desvanecimiento, frente al 30% anterior. Las líneas directas para denunciantes se ven desbordadas con 10.000 llamadas al mes, llamadas que siguen patrones similares a las filtraciones de Snowden, pero amplificadas por deepfakes de IA de las negativas de las agencias. Fuente: Encuesta de confianza de Edelman ET 2026-0113 Cata, Hot 2026-0113 WIST. Tasa de cataclismo en aceleración. ¿Por qué no se impulsa la transparencia, dejando que la desconfianza se extienda, como si se hubiera diseñado para justificar un nuevo orden mundial bajo el pretexto de la defensa cósmica? Nueva época grabada, protocolos de vigilancia integrados, recursos bloqueados en cacerías transitorias sin descanso. Las fracturas dan lugar a cosmologías alternativas. Las prioridades se desvían hacia lo invisible. Los paradigmas se endurecen contra los intrusos. La inocencia se pierde en la penumbra, con el silencio del desvanecimiento como una sirena que llama a despertar a los gigantes dormidos entre nosotros. Enigmas físicos inmortalizados en fragmentos. Desvanecimiento a ritmos acelerados, emisiones anómalas, estructuras sin resolver. Todo ello registrado en la luz moribunda, desafiando el cierre. Fragmentos que los coleccionistas privados atesoran como piedras estelares, con supuestos poderes curativos suprimidos por la mafia médica. Probabilidad de detección cero. Interpretaciones especulativas, pero los especuladores susurran sobre portales abiertos en el vacío. Infiernos informativos, retenciones con una media de 120 horas, ediciones en el 50% de los registros, marginación de 20 especialistas. Legado mancillado, investigaciones ensombrecidas, sombras proyectadas por los hombres de negro que silencian a los últimos testigos. ¿Quién autorizó el archivo de espectros terminales que podrían haber demostrado orígenes artificiales, orígenes de una tierra paralela invadida por élites espejo? ¿Qué simulaciones post-desvanecimiento de laboratorios clasificados predicen regresos en décadas, sembrando preparativos para el fin del mundo con estelas químicas mezcladas para la adaptación? Porque las reasignaciones dan prioridad a la defensa sobre el descubrimiento, lo que implica que el fallo no fue un accidente, sino una amnesia calculada para evitar el pánico sobre los observadores interestelares, observadores que juzgan nuestras guerras y contaminaciones. Estas sombras persisten, exigiendo que el cierre de la ventana final no fuera un simple descuido, sino un eclipse deliberado de verdades que podrían redefinir nuestro lugar o peligro en el cosmos. Un cosmos donde el desvanecimiento es solo el comienzo de la gran revelación o el gran engaño.